Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como hemos visto en estas últimas 2 semanas, en estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesucristo enfoca cuál es la responsabilidad de los cristianos para con la sociedad en medio de la cual Dios nos ha colocado. La Biblia dice en el mismo texto de Mateo capítulo 5 que el mundo será hostil hacia los cristianos, que los cristianos no deben esperar del mundo aceptación, alabanza, sino más bien persecución. Sin embargo, también nos dice ahora que esos cristianos hacia los cuales el mundo será hostil, contra los cuales el mundo enfocará toda su persecución, esos cristianos están llamados a beneficiar al mundo. ¿Y cuál es el beneficio que los discípulos de Cristo les reportan al mundo? Dice el texto que ellos son sal y luz, no de esta o de aquella localidad específica, sino del mundo entero. Cristo no dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de Israel, vosotros sois la luz de Palestina. Allí dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mientras los profetas y creyentes del antiguo pacto, de la antigua dispensación, del período antiguo testamentario, fueron la sal de Judea mayormente, los discípulos de Cristo ejercerían una influencia mucho mayor, mucho más amplia en su alcance. La influencia de estos hombres no quedaría encerrada dentro de los límites de la tierra prometida, sino que alcanzaría las partes más remotas de la tierra y demostraría ser eficaz en todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Alguien puede decir, pero ¿cómo sería esto posible? Que un pequeño grupo de hombres y mujeres que no poseían poder político o económico y que no contaban tampoco con todas las ventajas que ofrece la vida moderna, como poder viajar en avión o como la radio, la televisión, ¿cómo es posible que este pequeño grupo de hombres y mujeres pudiesen llevar su influencia a todo lo largo y ancho del globo terráqueo? Parece ser como si Cristo en ese momento hubiese tenido un programa demasiado pretencioso. Sin embargo, hermanos, 2000 años después, en una pequeña isla del Caribe, lejísimo del Medio Oriente, hoy, domingo 5 de septiembre de 1993, estamos predicando el Evangelio de Cristo. La responsabilidad que Cristo colocó sobre los hombros de la iglesia fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y más adelante les trazó un plan más definido en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Estamos aquí para eso, para ser sal y luz de este mundo insípido, de este mundo corrompido, de este mundo sumido en las más densas tinieblas. Nuestro compromiso no se puede limitar a la República Dominicana únicamente. Debemos tener un interés más universal. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar ese interés más universal? Hermanos, ¿por qué razón ustedes creen que nosotros tomamos un tiempo considerable del culto de oración todos los miércoles para interceder por otras iglesias hermanas en el mundo entero? ¿Por qué no nos limitamos a orar por el abuelito de la hermana tal que se rompió una pierna ayer?
¿Por qué no nos limitamos a orar únicamente por aquellas necesidades propias de nuestra iglesia? Y oramos por iglesias que están en Australia, en Filipinas y en muchos lugares del mundo. Porque de ese modo estamos contribuyendo al cumplimiento de esta tarea que Cristo nos ha impuesto. Lo más probable es que ninguno aquí sea llamado por Dios a llevar el Evangelio a las Filipinas, a Australia o a Pakistán. Pero si somos cristianos, nuestro interés debe ser que la luz del Evangelio brille en aquellos lugares. Y ya que, repito, probablemente no iremos nosotros mismos, debemos tener el deber de orar por aquellos que van. Cuando la iglesia se reúne a orar, debe tener como prioridad el avance y la extensión del reino de Cristo. Fue así como nuestro Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en toda la tierra, no en República Dominicana, no en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, hágase tu voluntad en la tierra, así como tu voluntad es hecha en los cielos. Y sabemos que esta oración no es para repetirla como una cantaleta. Cristo dice, no hagáis vanas repeticiones al orar. Ese es un modelo de oración, y en ese modelo de oración Cristo nos enseña a tener como prioridad el avance de su reino en nuestra oración particular, en nuestra oración corporativa. El culto de oración es de suprema importancia, no solo para el desarrollo de la iglesia local, sino también para el desarrollo de la obra de Dios en el mundo. Hermanos, si una persona clama ser creyente y no tiene interés de asistir al culto de oración, debemos preocuparnos por la condición espiritual de ese individuo. El creyente es sal y luz, y desea que esa luz se propague. Si no puedo ir yo, oraré por los que van. Pero ya sea de un modo u otro, tomaremos esa carga sobre nosotros. Toda iglesia local debe tener una mentalidad misionera. Y aún deberíamos anhelar, hermanos, aún deberíamos anhelar que Dios nos conceda el privilegio de poder enviar misioneros a otros lugares del mundo. Hay personas que parece que cuando leen los requisitos que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3, de lo que debe ser un siervo de Dios, y un misionero es un siervo de Dios, y debe tener esas cualificaciones que aparecen en 1 Timoteo 3, le añaden una que no está allí. Ellos leen, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, norteamericano, prudente. Pero allí no dice eso. Allí no dice eso. Los misioneros no tienen que ser norteamericanos. Dios ha puesto esa responsabilidad sobre los hombros de su iglesia. Pero pastor, ¿con qué recursos contamos nosotros para enviar misioneros a otros países si todavía ni siquiera hemos podido construir nuestro edificio? Con el mismo recurso con que contaban los apóstoles cuando Cristo les dio la orden de ir con el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Con qué contaban ellos? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué recursos tenían esos hombres? La promesa de Cristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso era todo lo que tenían. Pero ahora yo me pregunto, ¿acaso necesitaban algo más? Eso era todo lo que tenían, pero tenían demasiado. Si no tenemos el interés y la convicción de que esa es nuestra responsabilidad, no importa que tengamos los recursos, no lo vamos a hacer de ningún modo. No lo vamos a hacer de ningún modo. Y me temo, hermanos, que en el mundo entero hay misioneros pasando mucho trabajo, porque los cristianos no han sentido la carga en su corazón de que esa es la responsabilidad de la iglesia. Y me temo también que hay muchas cosas guardadas por ahí que no sirven para nada, dinero mal invertido, porque no tenemos la obra de Dios como nuestra prioridad. La obra de Dios es nuestra prioridad. Por eso dice la Escritura, dile a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas, que atesoren para la vida eterna. Que atesoren para la vida eterna, que inviertan en el reino de los cielos.
Los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo posee. Dios nos tiene aquí únicamente con el propósito de salar y de iluminar el mundo. Fuera de eso, dice el Señor, no servimos para otra cosa. Si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Como tampoco tiene ningún sentido, dice el Señor, encender una luz para esconderla luego debajo de un almud. La sal debe salar, la luz debe alumbrar. Eso es algo tan obvio, es algo tan evidente, que parecería innecesario recalcarlo. Sin embargo, el Señor parece ser de otra opinión. El Señor Jesucristo consideró que este asunto revestía de tal importancia que Él no se limitó a decir a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, sino que también les advirtió, cuídense de que vuestra sal no se desvanezca y de que vuestra luz brille. Una luz no se enciende para esconderla luego debajo de un almud. Eso sería ridículo, eso no tendría ningún sentido. Y en la mañana de hoy quisiera considerar con vosotros estas advertencias de Cristo. Ese es el foco de nuestra atención en esta mañana. Las advertencias de Cristo contenidas en este texto que hemos estudiado ya por 3 semanas consecutivas. Existe la posibilidad de que nuestra sal se desvanezca. Existe la posibilidad de que nuestra luz deje de alumbrar. Esta es, sin lugar a dudas, la idea que el Señor Jesucristo intentó grabar en la mente y el corazón de los suyos en ese día. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Es posible que un creyente verdadero, un genuino cristiano, deje de ser sal y luz? ¿Significa esto que existe la posibilidad de que un creyente genuino, un verdadero cristiano, vuelva a su estado anterior de incredulidad y pierda su salvación? Para tratar con este asunto quisiera comenzar con una premisa para luego extraer 2 enseñanzas de nuestro texto. Y solamente vamos a poder dar una de las enseñanzas, la otra la dejaremos para después. La premisa es esta. Un verdadero creyente no puede de ningún modo volver a su estado anterior de incredulidad. El Señor dice que la sal se puede desvanecer y que podemos esconder la luz debajo de un almud. Pero para poder entender esa advertencia tenemos que ir primero a esta premisa. Un verdadero creyente no puede de ningún modo volver a su estado anterior de incredulidad. Estoy consciente de que para muchos aquí este asunto es el ABC de la vida cristiana. Pero pienso que aún así, y el Señor puso esa convicción durante la semana, pienso que aún así debemos tomar un poco de tiempo para tratar con esta doctrina de la seguridad eterna de los santos. Y esto por 2 razones. En primer lugar, porque estamos conscientes de la enorme cantidad cristianos, de nuevos creyentes que están en medio nuestro, y es nuestra responsabilidad, por amor a ellos, confirmarlos en su fe. Y en segundo lugar, porque todos nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, necesitamos ser afianzados en estas verdades vez tras vez. Necesitamos estar cimentados sobre esas verdades cada vez más y más. Algunas personas enseñan que un creyente verdadero puede volver a su estado anterior de incredulidad, perdiendo por consiguiente la salvación que una vez tuvo. Por ejemplo, los pentecostales enseñan esto. Esto es típico de la doctrina arminiana. Eso es arminianismo. Y esta enseñanza genera una gran inquietud en la mente de muchos cristianos débiles, ya que nunca están completamente seguros de que son salvos. Pero la Biblia enseña que los verdaderos creyentes, una vez salvos, nunca podrán perderse. Ahora bien, noten con cuidado lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que todos aquellos que profesan ser creyentes irán al cielo.
No estamos diciendo que todos aquellos que pertenecen a una iglesia evangélica son salvos. No estamos diciendo que todos aquellos que alguna vez en una campaña evangelística levantaron su mano y pasaron al frente son salvos. No estamos diciendo que porque una persona lea la Biblia, venga a la iglesia y hasta predique la palabra de Dios, es salvo. Eso no es lo que estamos diciendo. Porque de hecho, eso no es cierto. Las Escrituras contienen muchas advertencias a los que profesan ser cristianos de que deben revisar continuamente la realidad de su profesión de fe. Dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo que estamos diciendo es que un verdadero creyente, si es verdadero, nunca podrá caer de su estado de gracia totalmente y al final perderse e irse al infierno. Poniéndolo en palabras más sencillas, que si una persona dice hoy que es cristiana y está aquí sentada con nosotros, si una persona dice hoy que es cristiana y mañana se aparta del Señor y vuelve a su estado anterior de pecado, no estamos ante un creyente que se volvió incrédulo otra vez, sino más bien ante una persona que nunca conoció realmente al Señor. Ay, pero pastores, que yo he conocido casos de personas que se veían tan fieles y hasta predicaban la palabra de Dios. Sí, Judas predicaba la palabra de Dios. Y parece que era tan fiel, excepto en privado, porque él robaba de la bolsa, pero nadie se daba cuenta. Pero en su actitud externa parecía tan fiel que cuando el Señor Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, ninguno dijo, yo sé quién es Judas. No, todos comenzaron a preguntarse, ¿acaso soy yo, Señor? Ellos no pudieron ver en el comportamiento de Judas ningún indicio que le diera a entender que Judas era del diablo. Y dice Cristo que Judas era del maligno desde el principio. No fue que Judas de repente dejó de creer y se convirtió en un incrédulo otra vez. Es que Judas nunca fue creyente. Hermanos, esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre profetizamos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, consideren esto por un momento. Aquí Cristo no dice, algunas personas en aquel día estarán engañados. Cristo dijo, muchos. Muchos llegarán al día del juicio confiados en una esperanza carnal. Personas que echaron fuera demonios, personas que hicieron milagros, personas que profetizaron y eran del diablo. Pero lo que quiero recalcar aquí es la última expresión de Cristo, nunca os conocí. Cristo no está diciendo, bueno, ustedes fueron cristianos por un tiempo y en ese tiempo yo los conocía, pero después se apartaron y ya yo dejé de conocerlos. Cristo dice, nunca, nunca, nunca os conocí. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El apóstol está diciendo aquí, salieron para que abran sus ojos y se den cuenta que aún todavía hay algunos que están que no son. Salieron de nosotros para que entiendan que no todos son. Todavía hay algunos que están, pero no son. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice el apóstol Juan, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Ahora bien, aquí no se está hablando de que cualquier persona que comete un pecado en un momento dado no es cristiano. La palabra pecar allí, todo aquel que peca es un presente continuo. Todo aquel que afirma ser cristiano y vuelve otra vez a ser atrapado por el mundo y ahora está viviendo en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y en ambos verbos allí, visto y conocido, el apóstol Juan usa lo que en gramática griega se conoce como el tiempo perfecto de los verbos, y señala una acción que comenzó en el pasado y continúa siendo efectuada en el presente. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, todo aquel que está sumergido en su pecado otra vez, ni antes ni ahora vio a Cristo, ni antes ni ahora lo conoció. No es que antes lo veía, no es que antes él conoció a Cristo y ahora dejó de conocerlo. Esa persona ni antes, aun cuando se parecía que no estaba envuelto en su pecado, ni ahora lo conoce ni lo ve. En Segunda de Juan, el único capítulo de Segunda de Juan, versículo 9, dice el apóstol lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Si hubiese tenido a Dios, hubiese perseverado. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hay una expresión enfática allí, ese sí, el otro no, pero ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es imposible, hermanos, que un verdadero creyente pierda su salvación. Eso implicaría a la larga que la salvación es por obras y no por fe. Consideren esto por un momento. Si la salvación se pierde, o sea, que nosotros tenemos que esforzarnos por perseverar para no perderla, si la salvación se pierde, entonces nuestra salvación depende de nuestra perseverancia y no de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso querría decir que entramos en el camino del reino por fe, pero nos mantenemos en ese camino por nuestro esfuerzo. La entrada es por fe, pero la permanencia allí es por obras. A la larga, entonces, la salvación es por obras, no por fe. Es por obras. O veamos esto bajo otra perspectiva. ¿Es acaso la fe una virtud inherente al ser humano? Cuando un hombre cree, predicamos el evangelio aquí, hay un montón de personas, uno cree y otro no cree. ¿Implica eso que este individuo que ha creído era mejor que aquellos que no creyeron? ¿Había algo bueno en él que lo llevó a creer? ¿Era él superior moral y espiritualmente a los otros pecadores? No, hermanos, de ninguna manera. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Él concede por gracia a quien Él quiere. Y 2 textos serían suficientes para probar esto. Hay muchos más, pero no tenemos tiempo. Hechos 18:27. Se nos habla allí de Apolos, que pasó a cierto lugar donde había un grupo de creyentes, y dice la Escritura en Hechos 18:27 que Apolos fue de mucho provecho para todos aquellos que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué creyeron? ¿Porque eran superiores moralmente? ¿Porque eran superiores espiritualmente? No, porque la gracia de Dios los capacitó para creer. Y el otro texto es Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde dice el apóstol Pablo: a vosotros, creyentes, se os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué dice Pablo allí? Creyentes, fue Dios que les concedió por gracia que vosotros creáis. Fue Dios que lo concedió. Si la fe es un regalo de Dios, la capacidad de perseverar en la fe debe provenir de la misma fuente. ¿Es Dios quien nos da la fe? Es Dios quien nos preserva en fe. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24, dice: y el mismo Dios
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y a renglón seguido Pablo añade, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios os santifique por completo. Él os preserve. Él es fiel y Él lo hará. Él lo hará. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una reservación en los cielos. Y cuando lleguemos allí no nos dirán que la reservación fue cancelada, porque esa reservación ya fue pagada por la sangre preciosa de infinito valor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay personas que dicen, ay, si tú pierdes la fe. No es que allí no dice que nosotros somos guardados por la fe. Somos guardados por el poder de Dios, que es infinito, a través de la fe. Porque la fe es el medio que Dios usa para preservarnos. Él nos da la fe, Él nos preserva en fe. Por eso Judas, no el Iscariote, sino el que era fiel al Señor, puede concluir su carta con esta hermosa doxología. Judas, versículos 24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Pero aún quisiera enfocar este asunto desde otra óptica. Hermanos, ¿qué es lo que salva al pecador? ¿Qué es lo que salva al pecador? ¿Es el acto de creer? Es que cuando creemos, Dios nos cuenta la fe como una buena obra que nos hace merecedores de la salvación. ¿Es de esa manera que somos salvos? No, hermanos. Dios salva al pecador cuando pone en su cuenta la justicia perfecta de Cristo. ¿Y cómo pone Dios en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Cristo cuando ese pecador cree? Por medio de la fe. Pero lo que lo salva no es la fe, es la justicia perfecta de Cristo, que es puesta en su cuenta por medio de la fe. El ejemplo que hemos puesto muchas otras veces, cuando vamos a un banquete y nos ponen delante tenedor, cuchillo, cuchara, lo que alimenta no es el tenedor. El tenedor es el instrumento a través del cual nosotros cogemos el alimento, pero no es el tenedor. Si usted se come el tenedor, se le va a romper los dientes y yo no sé qué otra cosa más le puede pasar. Usted no puede comerse un tenedor. El tenedor no alimenta, lo que alimenta es la comida que usted coge con el tenedor. Bueno, la fe nos salva, hermanos. Lo que salva es Cristo por medio de la fe. Él es el Salvador, no la fe. No es el acto de creer, es la justicia de Cristo. Cuando el pecador cree, la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. De modo que ya Dios no está viendo al pecador, está viendo a Cristo. A aquel que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan pronto esa justicia es puesta en la cuenta del pecador, es imposible que ese pecador se pierda. ¿Por qué? Porque esa justicia es perfecta. Esa justicia es perfecta. No hay un solo pecado, hermanos, pasado, presente o futuro, que no haya sido perdonado al pecador arrepentido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede Dios condenar a alguien por quien Cristo murió? Que de hecho,
es un argumento más para probar que Cristo no murió por todo el mundo. Él murió por ciertas personas a las que Él vino a salvar. Porque si Él hubiera muerto por el mundo entero, ya Dios no podría condenar al mundo. Porque ¿cómo Dios puede condenar a una persona por quien Cristo murió? ¿Cómo puede Dios mandar al infierno a una persona por quien Cristo derramó su sangre? De ninguna manera. Por eso dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No por el mundo, se entregó por ella. Él ya pagó esa deuda y por lo tanto ya no se nos puede exigir que la paguemos otra vez. Ese es el argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Que de paso, debo decir que si ese fuera, y no lo es, pero si fuera el único texto de las Escrituras que hablara de la seguridad que tiene un creyente de que no se puede perder, ese texto sería suficiente para probar el punto. Pero hay muchos otros. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo... Bueno, el tiempo va avanzando. Vamos a comenzar desde el versículo 30. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese esquema de salvación para Pablo es algo tan acabado que él dice: considérense ya glorificados. Eso es seguro. Si Dios los predestinó, los llamó, los justificó, los va a glorificar también. Eso es seguro. Eso es una cadena donde cada eslabón está conectado al otro y no se puede soltar. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si es Dios el que justifica? Si Dios, que es un juez perfecto, te ha declarado justo en base a la justicia de Cristo, ¿quién te puede condenar? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Pero más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, orando continuamente por nosotros, de la misma manera que el Señor oró por el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte? Y el texto griego dice literalmente: he rogado por ti para que tu fe no sea eclipsada. Pedro, la tentación vendrá, tu fe se apagará, pero no completamente. La llama de tu fe disminuirá, la luz brillará opacamente, pero yo he orado por ti para que ese eclipse no sea total. Por eso dice Cristo: cuando regreses, confirma a tus hermanos. Hermanos, nuestro bendito Salvador está rogando por nosotros continuamente. Por eso dice el autor de los Hebreos: qué bueno que tenemos ese sumo sacerdote, porque Él intercede por nosotros para salvarnos perpetuamente. Perpetuamente. No un día, no dos, no tres. Perpetuamente. Sigue diciendo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que el apóstol Pablo pensó: ¿se me queda algo más? Y por si acaso se le quedaba algo más, dijo: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad de los santos llevaría a los creyentes a actuar con soberbia y despreocupación. Muchos consideran que esta doctrina de la seguridad de los santos llevaría a los creyentes a actuar con soberbia y despreocupación. Pero si eso es así, como me dijo una persona una vez: tú eres de lo que crees salvo, siempre salvo.
Pues vete por ahí a un prostíbulo y vete a beber. Digo, no, espérate. Eso no es lo que enseña esta doctrina. Si eso fuera así, eso mismo podría argumentarse contra la doctrina de la salvación por gracia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Pero si la salvación no es por obra. De hecho, decía Francisco La Cueva, un sacerdote católico romano que se convirtió al Señor después de haber estado unos 30 años en el sacerdocio, que cuando él estaba en el seminario, lo único que a él le enseñaron de Martín Lutero, lo único que él aprendió acerca de Lutero, es que Lutero fue un cura que dejó de ser cura para casarse con una monja, y que él decía, cree mucho y peca mucho. O sea, como diciendo, ya que la salvación es por la fe, pues date vida, como quiera vas al cielo. Pero ¿saben algo? El diablo es el mismo siempre. Esa acusación se le hicieron al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo predicó la salvación por gracia, y el apóstol Pablo predicó la perseverancia final de los santos. En Romanos capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Notan el mismo argumento diabólico aquí? Pablo dice, hay muchos por ahí que nos están acusando de que nosotros decimos, como la salvación es por gracia, hagamos males para que vengan bienes. ¿Pero qué dice Pablo? Eso es falso. Nosotros no estamos predicando eso. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una persona que diga, no importa lo que yo haga porque como quiera soy salvo, ese no es un cristiano que confía en la doctrina de la seguridad de la salvación. Ese es un presuntuoso que no ha conocido a Cristo. Ese es el hombre que describe Judas en su epístola en el versículo 4, que pervierte la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. Porque dice Tito, o Pablo diciendo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a toda impiedad y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solamente nos salva, la gracia de Dios nos santifica. La gracia de Dios nos libra de la esclavitud del pecado para que podamos cumplir la ley. Por eso Pablo dice, yo ni estoy bajo la ley, ni estoy sin ley. Y entonces, Pablo, ¿en qué tú estás? Ni estoy bajo la ley porque la ley ya no me condena, pero tampoco estoy sin ley, dice 1 Corintios 9. Y Pablo allí acuñó un término que yo creo personalmente que no aparece en otra parte del Nuevo Testamento. Pablo dice, yo estoy en ley. Ni estoy bajo la ley para que me aplaste, ni estoy fuera de ella, estoy subido en ella. Yo corro en ese tren. Yo voy por ese carril porque la gracia de Dios me ha libertado del pecado para que ahora pueda vivir en santidad. El creyente verdadero es movido más bien a gratitud cuando considera el amor de Dios para con él. Esa seguridad que posee de que se encuentra en la senda que conduce al cielo es un aliciente para cuidar esa salvación tan grande que le ha sido otorgada como un regalo gratuito. Hermanos, el que está sucio no tiene temor de ensuciarse un poquito más. Por ejemplo, una hermana se pone su ropa de trabajo, ese día es día de limpieza en la casa, de polvar gaveta, polvo sucio, y la hermana está que no le cabe un sucio más. Y llega el niño del colegio, ella no tiene problemas en darle un abrazo, aunque el niño también está sucísimo. ¿Por qué? Porque a ella no le cabe un sucito más, ella no le preocupa ensuciarse más. Pero imaginemos a esta hermana, acabada de bañar, se ha puesto su mejor vestido porque va a salir, un vestido blanco de lino. Y llega el niño con toda la boca sucia de helado de chocolate, a balanzarse encima de ella, a darle un abrazo. ¿Qué va a hacer la hermana? Bueno, yo creo que todo ser normal se cuida porque ella está limpia y procura mantenerse en esa condición. La seguridad de salvación
nos hace más fervientes en nuestra fidelidad. Nos hace más fervientes. El creyente puede descansar confiado en la promesa de Cristo de que sus ovejas no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de su mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Así que cuando el Señor Jesucristo habló de que la sal podía desvanecerse, no estaba implicando con ello que un verdadero creyente puede volver a su estado anterior de incredulidad. Esa es nuestra premisa. Quisiera pasar ahora a tratar con la primera de dos enseñanzas que podemos derivar de nuestro texto. Y la primera es esta. Aún así, los que profesan la fe cristiana deben cuidar que la sal no se desvanezca. Aún así, los que profesan la fe cristiana deben cuidar que la sal no se desvanezca. En el tiempo del Señor Jesucristo, no existía un sistema de purificación para la sal como lo tenemos en el día de hoy. Hoy contamos con una serie de procesos mecánicos que eliminan de la sal las impurezas que vienen mezcladas con ella. Y mientras más pura es la sal, más efectiva es para hacer lo que debe hacer, preservar la carne y dar sabor. Pero repito, hermanos, en la época del Señor no contaban con esos procesos modernos de purificación. Y por lo tanto, muchas veces la sal llegaba a los hogares mezclada con arena, con barro y con otras impurezas. Cuando esa sal era expuesta por un considerable periodo de tiempo a los efectos de la atmósfera, al aire, a la lluvia, al sol, las partículas salinas se perdían. Y lo que quedaba luego era una especie de arena que, aunque conservaba la apariencia de la sal, había perdido por entero su sabor y ya no servía para nada. Esa es la figura que el Señor tiene en mente aquí. Sal que se ha mezclado con impurezas durante cierto periodo de tiempo y ha ido perdiendo gradualmente su capacidad de funcionar como sal. Y el Señor está diciendo que aquellos que profesan ser creyentes, sea profesantes meramente o creyentes, pueden verse envueltos en un proceso similar de desalinización, si puede llamársele así. Yo no busqué en el diccionario para saber si ese término existía. Así que si estoy diciendo un disparate, ustedes entienden lo que quiero decir. Si es un mero profesante, se desalinizará por completo y finalmente se evidenciará que nunca fue sal. Si es un verdadero creyente, perderá en muchos sentidos su efectividad. Y hermanos, un verdadero cristiano, y esa es una prueba que voy a poner delante de ustedes hoy en esta mañana, un verdadero cristiano tiembla solo de pensar que eso es posible en su vida. Tiembla. Que llegue un momento en que su capacidad de preservar al mundo de la corrupción, su capacidad de dar sabor a la vida insípida de otros, su capacidad de atraerlos al Evangelio, se vaya minando por su continuo contacto con las impurezas de este mundo, hasta que llegue a ser casi imperceptible. El cristiano tiembla de pensar que eso es posible. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Usualmente se trata de un proceso gradual, algo que comienza poco a poco, pero que termina volviendo casi totalmente insípido a todos aquellos que profesan ser sal. Repito, si el mero hecho de saber que esa es una posibilidad en tu vida no llena tu corazón de inquietud, ese es un síntoma preocupante. Es un síntoma preocupante. Puede estar revelando una de dos cosas. O que ese proceso de desalinización hace rato que comenzó en ti, o que definitivamente tú nunca fuiste sal. Parecías, pero nunca fuiste sal. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, que mi esposa estaba malísimo con un asunto del embarazo,
Y yo heroicamente, que nunca he sido amigo de la cocina, le dije, no te preocupes. Yo te puedo hacer lo único que sé hacer, un huevo pasado por agua. Y unos plátanos fritos. Pero hermanos, habían cambiado el pote donde estaba la sal, pusieron el azúcar, y donde pusieron el azúcar, y ya ustedes se pueden imaginar. Yo comencé a echarle azúcar a los fritos, y yo decía, este frito no me sabe bien, y le echaba más azúcar, porque pensaba que era sal. Parecía sal, pero era azúcar. Parecía sal, pero era azúcar. Hermanos, el creyente verdadero tiembla ante esa posibilidad. Él tiembla de saber que algún día su sal puede desvanecerse y que no sirva ya para nada. Él anhela causar un efecto en aquellos que le rodean. Anhela que sus familiares y amigos sean atraídos al Evangelio por su testimonio. Anhela que su vida pueda crear sed de la verdad en aquellos que por una razón u otra entran en contacto con él. Él anhela que los demás se pregunten, ¿pero qué es lo que este individuo tiene? Él es diferente a mí. Él afronta la vida de otra manera. Él afronta los problemas de otra manera. Parece que siempre está contento. ¿Qué es lo que este individuo tiene? Hace muchos años escuché una historia que puede ilustrar esto, de lo que es la sal de un creyente, aún hasta en la crianza de sus hijos, porque hasta en eso somos distintos. Un hermano de una iglesia conocida por nosotros estaba conversando con un vecino y de repente su hijo salió corriendo y iba para la calle. Y este hermano de la iglesia le dijo, fulanito, párate ahí, ven para acá. El niño se paró ipso facto, sembrado en la tierra, y se devolvió. El vecino, que era inconverso, le dijo, óyeme, repite eso otra vez. Di a él que se vaya y vuelva de nuevo. El hermano se quedó boquiabierto y dice, yo puedo llamar al hijo mío 50 veces y no va a venir. Él le dijo, hermano, es que en mi iglesia a mí me instruyen con la palabra de Dios para que yo sepa cómo criar a mis hijos. Según tengo entendido, ese inconverso quedó tan sorprendido que comenzó a ir a la iglesia y finalmente se convirtió al Señor. Por ese testimonio. Ese hermano fue sal. Hermano, si ese es tu anhelo en esta mañana, debes darle gracias a Dios. Si estás luchando porque sea así y te abates cuando te das cuenta de que te has quedado corto de manifestar que eres distinto, de manifestar que el carácter de Cristo te domina, si te duele, eso debe ser un motivo de alegría. Eso debe ser un motivo de alegría. Pero si en cambio no tienes esa preocupación, si no te inquieta pensar que algún día tu sal pueda evaporarse, me temo entonces que hace rato que ese proceso comenzó, o aún puedo temer que tú nunca fuiste sal. Recuerda, no se trata de un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Es algo lento, gradual, pero seguro. Puede pasarte a ti mi hermano, que tal vez en estos momentos ardes como un serafín en tu celo y en tu amor por Dios. Te puede pasar a ti. Puede pasarle a los profesores de escuela dominical, puede pasarle a los diáconos de la iglesia, puede pasar a los mismos pastores. Nadie es inmune de ese proceso. Al principio, como hemos dicho, puede ser imperceptible, pero poco a poco las impurezas de este mundo harán su trabajo. Y cuando vengamos a darnos cuenta, hace tiempo que nuestra barca se encuentra a la deriva en medio del mar. Pastor, ¿qué puedo hacer yo para que eso no me suceda? ¿Cómo puedo cuidarme para que mi capacidad de salar no se desvanezca? Quisiera utilizar los últimos 15 minutos para dar algunas aplicaciones prácticas, algunos consejos prácticos. En primer lugar, debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Hermanos míos, a medida que trato con mi propia vida cristiana y con la vida de otros como pastor que soy, puedo ver cada vez con más claridad la importancia, la enorme y trascendental importancia de una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios
para poder mantener una vida espiritual saludable. Nadie puede guardarse de ese terrible proceso de desalinización si no toma este asunto con seriedad. Y sé que estamos hablando otra vez del ABC de la vida cristiana, pero te aseguro, hermano, que no llegarás a la madurez espiritual si no tomas en serio este fundamento. Pregúntale a cualquier cristiano que hoy está pasando por un proceso de decadencia, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y la respuesta casi invariablemente será, comencé a descuidar la lectura diaria de la palabra de Dios. Hazlo. Hazlo. Casi invariablemente comencé a descuidar la lectura de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesucristo citando el Antiguo Testamento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, Cristo ora al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan 15:3 dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solo la palabra de Dios, leída, comprendida y meditada, puede guardarnos de las impurezas del mundo. Como dijo una vez un predicador, cuando descuidas la lectura diaria de la palabra de Dios, te estás negando a ti mismo el instrumento básico que el Espíritu Santo usará para preservar tu salinidad. Ese es el instrumento básico que el Espíritu Santo usará para preservar tu salinidad, para que no te desalinices. Cristo dijo, Padre, santifícalos a través de tu palabra. Tan pronto esa palabra es descuidada, las impurezas comienzan a encontrar cabida en nuestro corazón y la salinidad comienza a evaporarse. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás tú apartando un tiempo diario y específico para alimentar tu alma a través de la palabra de Dios? ¿Te expones diariamente a este libro con la conciencia de que a través de él estás escuchando la voz de Dios? ¿Te detienes a considerar lo leído o te conformas con pasear tus ojos sobre las letras sin que tu entendimiento y tu corazón sean afectados por lo que lees? No se trata simplemente de posar nuestros ojos sobre las páginas de las Escrituras para luego decir que estamos al día con el plan de lectura o que hicimos hoy nuestro devocional. Se trata de algo más profundo, es acercarse diariamente a este libro sagrado pidiendo a Dios como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es poner la mente a funcionar, hermanos, cada cual conforme a la capacidad que Dios le ha dado, pero debemos poner la mente a funcionar. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, considera lo que digo. Literalmente en griego, dale mente a lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Continuamente considéralo, pon tu mente en esto, es lo que Pablo está diciendo. Y como resultado de esa actividad mental, como resultado de esa actividad intelectual, el Señor te dará entendimiento. Repito, cada cual de acuerdo a su nivel, hermanos. Algunos nadarán 5 pies, otros llegan a 50. Pero si tu capacidad es de 5 pies, no te quedes haciendo flotadera en la superficie. Llega a 5 pies. Hazles preguntas al texto. ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Hay algún mandamiento aquí que yo debo obedecer? ¿Hay alguna promesa en la que puedo descansar? ¿Algún pecado que yo debo abandonar? ¿Alguna actitud que yo debo corregir? Estamos leyendo Filipenses. ¿Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres? Oh Señor, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Soy una persona gentil? ¿Mis hijos qué piensan de mí? ¿Que soy una persona amable? ¿O que soy un puercoespín? ¿Qué piensan las personas de mí? Hazte esas preguntas. Hermano, solo leyendo la Biblia de ese modo podrás mantener tu salinidad. Decía Martín Lutero, la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Y lo que él está diciendo es lo mismo que Pedro en su carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, desechando toda inmundicia, toda impureza, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Una cosa excluye la otra.
Desecha las impurezas y vas a desear esa leche espiritual no adulterada. Así que lo primero que debemos hacer es alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Diariamente. A nadie se le ocurre comer en un día todo lo que necesita en una semana para así poder pasar 7 días sin comer. Eso sería ridículo. Cada día debemos alimentar nuestros cuerpos. Cada día debemos alimentar nuestra alma. La gracia de ayer no me sirve para hoy. Punto. En segundo lugar, debemos acudir diariamente al trono de la gracia y clamar porque Dios nos haga conscientes de su presencia, porque Dios nos conceda la gracia que necesitamos para luchar con el pecado que aún mora en nosotros, porque Dios nos dé discernimiento para no dejarnos atrapar por las sutilezas del mundo. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Estos dos elementos de la vida cristiana caminan siempre juntos. Aquellos que están alertas de los peligros que los rodean, oran continuamente a Dios que los proteja de ellos. De igual modo, cuando acudimos al trono de la gracia pidiendo protección, la misma oración produce en nosotros una conciencia mayor de que nos encontramos en medio de una batalla y de que debemos velar. Velad y orad. En tercer lugar, debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Como dice el autor del libro a los Hebreos, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El estar en contacto continuo con la sal de la iglesia de Cristo nos permitirá mantener nuestra propia salinidad. Si queremos mantener nuestra salinidad, entonces, debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, acudir continuamente al trono de la gracia en oración, mantener la comunión con el pueblo de Dios, pero aún hay algo más que no debemos pasar por alto, aunque nos pasemos 5 minutos. Si queremos mantener la salinidad, debemos cultivar una saludable y profunda sensibilidad hacia el pecado. Debemos cultivar una saludable y profunda sensibilidad espiritual hacia el pecado. Y el pasado domingo en la noche, el pastor Flaquer en la meditación de Santa Cena compartió con nosotros un material excelente al respecto. No debemos permitir que ningún pecado encuentre un lugar confortable en nuestro corazón. No podemos evitar el tener una lucha diaria con el pecado, eso no podemos evitarlo. Pero sí debemos evitar que ese pecado penetre fácilmente. Que ese pecado encuentre un lugar confortable en nuestro interior. Debemos luchar contra toda impureza que trate de abrirse paso a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos. Debemos estar decididos a mortificar toda amargura, a mortificar todo resentimiento, a mortificar toda pasión que se levanta en nuestro corazón y que pretenda arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en medio de un campo de batalla. Satanás sabe que los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo posee, y que solo los cristianos pueden refrenar el avance de la descomposición moral y espiritual que afecta a este mundo, y por lo tanto usará todos los medios a su alcance para que los cristianos pierdan su salinidad, para que escondan su luz. No vivimos en un mundo neutral. Cristo dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué actitud piensan ustedes que asumiría una oveja que la han puesto a atravesar un campo lleno de lobos y ella lo sabe? Y ella lo sabe. ¿Ustedes creen que ella iría por ahí pitando como si estuviera en un picnic en el Parque Mirador? Completamente despreocupada. Como si nada estuviera pasando. Hermanos, estamos rodeados de peligros y no debemos vivir como si nada estuviera pasando. Tomen la televisión, por ejemplo. La televisión. Cada vez que un cristiano se expone a la televisión, debe hacerlo en oración y con todos sus sentidos alertas.
Si hacemos un uso indiscriminado de ese aparato, y no solo indiscriminado, sino también continuo, perderemos nuestra salinidad. Se los aseguro. Creo que el pastor Martin tiene razón cuando dice que el uso indiscriminado de la televisión es una de las formas más rápidas que tienen los cristianos para perder su capacidad de salar. Yo no estoy diciendo aquí que si alguien ve televisión es porque no es cristiano. Estoy diciendo que si acudes muy seguido a sentarte frente a ese aparato y no posees ningún criterio discriminador de lo que debes y no debes ver, pronto perderás tu salinidad. Eso es ponerse en las manos del diablo y decirle: aquí estoy, moldéame conforme a tus patrones. Y si eso es un crimen condenable, dejar a los niños y a los jóvenes un uso de la televisión a su propio criterio y sin la vigilancia paterna es un crimen más condenable aún. Y hay padres que aún se atreven a poner ese aparato en las manos de un joven adolescente y ponérselo en su cuarto, para que él lo use cuando quiere, como lo quiere y cuantas veces quiera. Hermanos, ellos no tienen capacidad, esas mentecitas no están preparadas para exponerse solas a tanto peligro. Y mírenme como ustedes quieran verme en esta mañana, como salido directamente de la Edad Media. Eso es condenable. Eso es condenable. No, lo que pasa es que el hijo mío solo ve Disney Channel. Ay, hermano, ¿y quién le dice a su hijo que las actitudes del Pato Donald, que es un rabioso, no son correctas? ¿Y quién le dice a su hijo en el momento que está viendo la televisión que la sirenita no tiene pudor y que se viste de una manera que no es apropiada para una cristiana? Ah, entonces no debo ver la sirenita. Yo no estoy diciendo que no debe ver la sirenita. Lo que estoy diciendo es que esas cosas no son neutrales. Lo que estoy diciendo es que el diablo está usando esas cosas para promover en nuestros hijos un carácter anticristiano. Lo que estoy diciendo, hermano, es que no debemos ser unos tontos. No, yo no estoy diciendo que ahora usted debe llegar a su casa y hacer una procesión para llevar la televisión al zafacón. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que ese aparatico es peligroso. Eso es lo que estoy diciendo. Y no me refiero únicamente a la televisión. Sino también a todo aquello que puede servir de vehículo a la basura contaminante que este mundo ofrece, como muchas de esas revistas diseñadas para incentivar la vanidad y para llenar nuestras mentes de cosas tan trascendentales como el vestido que usó la duquesa fulana de tal en la recepción que hizo el conde fulano de tal en sus patios de Versalles. ¡Qué cosa más profunda! Hermanos, nosotros somos cristianos y no tenemos tiempo para perderlo en estas tonterías. Y lo mismo que decía hace un momento de la televisión, podemos decirlo acerca de estas cosas. Cuiden a sus hijos, hermanos, cuiden sus mentes, porque esas cosas están diseñadas para forjar un carácter completamente opuesto al carácter cristiano. Si vamos a mantener nuestra salinidad, no debemos permitir que el mundo nos moldee a su antojo. Ay, hermanos, ¿cuántos cristianos en su vida han pasado por la librería Maranata a comprar un buen libro? Porque no tienen tiempo para leer. Y claro que no tienen tiempo para leer. Porque ellos todas las noches tienen algo importantísimo que hacer, ver Punto Final. Eso es muy importante. Eso es importante. ¿Cómo ellos se van a poner a leer las instituciones de Calvino cuando tienen que a las 12 a qué hora es ponerse a ver Punto Final? Eso es importante.
No tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para cuidar su vida espiritual y poco a poco comienzan a perder su salinidad y están sentados aquí calentando una silla y la gente se pregunta, ¿pero será cristiano? ¿Será cristiano? Hermanos, recuerden lo que decíamos hace unos domingos atrás. La efectividad de la sal radica en el hecho de que es distinta de los demás alimentos. La efectividad de los cristianos radica en que somos distintos. Nuestro carácter es distinto. Nuestros intereses son distintos. Nuestras metas, ambiciones, aspiraciones son distintas. Nosotros no somos de aquí, somos del cielo. Hermanos, créanme, y Dios me es testigo. Mi interés no es ofender a nadie. Y ustedes no se imaginan cuántas veces me digo a mí mismo, hoy no vas a gritar en el púlpito. Y acabo gritando. Pero hermanos, créanme, es por amor a vosotros, es por amor a vuestros hijos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Somos la única sal, somos la única luz que el mundo tiene y el diablo quiere llevarse ese mundo al infierno con él. Ese elemento distintivo que nos caracteriza debe manifestarse en todo lo que hacemos. De lo contrario, ya no seremos efectivos en medio del mundo en el que Dios nos ha colocado. Un mundo que supura a causa de su corrupción y en el cual solo los cristianos pueden ejercer una función antiséptica. Y yo te pregunto, hermano, ya para terminar, ¿estás tú esforzándote para conservar tu salinidad? A través de la lectura diaria y balanceada de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con el pueblo de Dios, a través de una lucha firme contra toda impureza que trata de abrirse paso a través de tus ojos, de tus oídos, de tus pensamientos. Hermanos, no lo olvides. Toda nuestra razón de ser en este mundo es salar y alumbrar este mundo insípido, corrompido y sumido en las más densas tinieblas. Fuera de eso, dice Cristo, no servimos para más nada. No servimos para más nada. Que el Señor nos dé conciencia de lo que somos y que nos conceda su gracia para que podamos actuar conforme a lo que somos. Vamos a orar. Soberano Rey, que moras en las alturas de los cielos, henos aquí, oh Padre, en esta mañana, con dolor en nuestro corazón y con vergüenza, porque reconocemos que no hemos hecho todo el esfuerzo posible para que nuestra salinidad no se evapore. Perdónanos, oh Dios, por eso. Pero gracias también te damos y hay alegría en nuestro corazón porque sentimos ese dolor. Gracias, oh Señor, por la vergüenza que sentimos delante de ti cuando vemos que no estamos haciendo las cosas correctamente, porque eso es un indicio de que nuestro corazón no se ha endurecido por el pecado. Señor, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos, para que por medio de tu gracia nosotros podamos vivir en este mundo de acuerdo a lo que somos, y que podamos crear sed en aquellos que nos conocen, y que vengan a preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos, para entonces, con mansedumbre y reverencia, poder hablarles acerca de la esperanza preciosa que hay en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, y bendice a esta tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.